Bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta primera sesión de la tarde con la intervención de Juan Jacinto Muñoz Rengel, a quien quiero agradecerle por su participación en esta tercera edición del Festival Quimeras. A mí me hace especial ilusión también volver a encontrarme con él, conversar sobre su literatura, que bueno, la llevo, pues, podría decir, dentro de mi ámbito de investigación y, bueno, hace muchos años, ¿no?, que sigo sus libros. Antes de empezar el coloquio, me parece oportuno, aunque solo sea a modo de presentación y de forma muy breve, mencionar, pues, algunos de los elementos que yo creo que definen la literatura de este autor y que lo han convertido, como llevo sosteniendo ya muchas veces, en una de las voces sobresalientes, pero también de las voces más originales de lo no mimético en la narrativa española de las últimas décadas. La prosa de Muñoz Rengel despunta por la fusión entre lo filosófico y la materia literaria de tintes sobrenaturales, ofreciendo al lector múltiples niveles de contenido y de experiencias estéticas que abarcan no solo lo puramente fantástico, sino también lo prospectivo, pasando a veces por el terror gótico, por lo policíaco, incluso por la novela histórica. Al hibridismo genérico, como un rasgo que yo diría que es esencial en su universo creativo, se suman otros como los homenajes literarios y ciertos parámetros intratextuales que desdibujan muchas veces las fronteras entre cada una de las tramas autónomas. Un repaso a todos sus libros permite constatar diseños muy meditados y también la presencia de ciertos motivos que creo que se repiten de forma insistente. Destacan sobre todo el doble, del que seguramente hablaremos hoy aquí, que se revisita como reflejo de esa identidad escindida y endeble que nos define, ¿no?, como seres humanos, pero también los juegos metaficcionales, las distorsiones espaciotemporales y, por supuesto, la confusión entre sueño y vigilia, que es uno de los grandes temas, ¿no?, de lo fantástico. Su producción se compone hasta el momento de un total de 8 libros que quiero mencionar, 2 volúmenes de cuentos, 88 Millane y de Mecánica y Alquimia, que recibió el premio Ignotus al mejor libro de relato del año, una publicación de microrrelato, el libro de los pequeños milagros, y un total de 6 novelas: El asesino hipocondriaco, El sueño del otro, El gran imaginador o la fabulosa historia del viajero de los 100 nombres, que también recibió el premio del Festival Celsius a la mejor novela del año en el 2017, La capacidad de amar del señor Königsberg y La transmigración, que es su último libro, en el que nos centraremos también más hoy, ¿no?, publicado este mismo año, en 2025. A esta nómina, que confirma que su proyecto narrativo no ha dejado de crecer, hay que añadir los relatos extensos Pink y Colapso, así como su ensayo Una historia de la mentira. Desde la ficción fantástica, que el autor, como ha dicho en alguna ocasión, concibe como herramienta de conocimiento de lo que nos rodea y de lo que somos, ha incidido en las perturbaciones e interrogantes de nuestro modelo de la realidad, en la identidad y en las limitaciones de la percepción humana, con obras de gran alcance epistemológico. Además, el compromiso de este autor con la literatura de lo insólito no se circunscribe solo al territorio, digamos, de la invención, sino que atañe también al ámbito teórico y al ámbito crítico, sin olvidar un dato que me parece también importante, y es que desde 2019 pues, dirige la Escuela de Imaginadores de Madrid, ¿no? Trabaja también como profesor de escritura creativa. Así que tras esta breve presentación, porque su obra es extensa, no puedo comentar, ¿no?, todos los rasgos ahora, irán saliendo algunos a lo largo de la charla, sí que me gustaría, si te parece bien, empezar este coloquio pues, reflexionando un poco sobre el título, ¿no?, que le has dado a esta intervención, que es Literatura apocalíptica para reiniciar el mundo. Y quería, pues, bueno, que reflexionásemos sobre ese auge, ¿no?, que estamos viviendo en los últimos años de la ficción, llamemos anticipatoria, con ciertas vertientes apocalípticas, distópicas, que retratan, pues, un mundo en quiebra. Y bueno, quería preguntarte realmente por qué crees que nos fascinan, que nos interesan estas representaciones futuristas que plantean incluso la idea del fin del mundo, ¿no?, tal y como lo conocemos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por venir y gracias a vosotras siempre por invitarme y por dar un poquito de espacio a la literatura fantástica y de la imaginación. Es que, claro, la pregunta que me hace Ana la tendría que abordar primero desde el mundo en el que estamos. Quiero decir que ahora yo creo que muchos escritores que hemos siempre jugueteado con la literatura prospectiva, especulativa y un poco pues con las
dimensiones que entran dentro de lo fantástico y la ciencia ficción nos dicen, bueno, ¿qué está ocurriendo? Que se está poniendo mucho de moda, pero al mismo tiempo parece que muchos de vosotros adivinabais lo que iba a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Está todo este debate circulando, ¿no? Y yo creo que lo que ocurre es que muchos no nos hemos movido del mismo sitio, pero el futuro se ha ido acercando, ¿no? Es decir, por un lado tenemos todas las nuevas tecnologías que han hecho que cada vez el arco temporal que podemos manejar en una literatura de anticipación sea más corto, porque ya se vio mucho con la serie Black Mirror, de la que se ha hablado aquí hoy, y es que las nuevas tecnologías nos van a traer unos cambios tan a corto plazo que si uno se pusiera a escribir literatura que se situara de aquí a 300 años, pues tendríamos complicaciones para adivinar qué va a pasar en tanto tiempo. Sin embargo, probablemente en 10 años va a haber una cantidad de cambios sociales, económicos, de todo tipo, que ya nos tienen al máximo de nuestra producción, ¿no? Entonces, digamos que el futuro cada vez está más encima de nosotros a nivel tecnológico. Lo hemos visto, ya sabemos que ningún escritor de ciencia ficción o de anticipación se supo adelantar a las redes sociales. Ha habido cosas de las que llevábamos décadas y décadas hablando, ¿no? De la inteligencia artificial se llevaba muchísimo tiempo hablando, y de robots y de todo lo demás, pero no vimos las redes sociales venir y bueno, y quizás sí vimos un poco como este algoritmo, que no deja de ser una gran inteligencia artificial, nos iba a dominar, pero no vimos todas sus caras, ¿no? Todo eso está empezando a materializarse ahora y, claro, da lugar para muchas obras de ficción que puedan de alguna manera advertirnos. Lo que ocurre es que la tecnología está creciendo, avanzando de una manera exponencial y nosotros no somos capaces de adelantarnos tan rápido. Y no hablo solo de los escritores, sino de la sociedad, ¿no? Es muy difícil. Y al mismo tiempo tenemos esta cultura del miedo que está imperando en política, y también el ascenso de los populismos, que está haciendo que haya siempre muchos frentes abiertos. Hemos vivido una pandemia, pero al mismo tiempo se ha usado esa pandemia para meter en la sociedad otros miedos que antes no se habrían creído, pero que después de la pandemia todos hemos tendido a creer, porque hemos dicho, bueno, es que esto ya ha pasado, luego puede pasar otra vez. Entonces, claro, cada semana casi hay una teoría nueva de un apagón mundial, hay una teoría nueva de otra pandemia de otro tipo, hay una teoría nueva sobre una guerra, hay guerras reales, hay un montón de cosas pasando de verdad, pero al mismo tiempo también se está sacando mucho partido al miedo desde la política, ¿no? Y por eso también hay partidos que se ceban en esas posibilidades, ¿no? Y de ahí el intento de incrementar las inversiones en ejército y demás, ¿no? En armamento y todo lo demás. Y al final se intenta tener a la sociedad controlada. Entonces, más allá de las modas editoriales, que evidentemente las editoriales siempre intentan ver por dónde va el gusto lector, y yo creo que sí que había una demanda de distopía y sí que había un interés por un tipo de literaturas que no estaban publicando las editoriales de más prestigio. Aparte de ese interés que ya estaba y que han sabido captar, es que ahora mismo también hay muchos escritores que parecía que no se iban a mover de su sitio, y sin moverse apenas también están haciendo esto, porque en el fondo lo tenemos encima. Sí, no, te lo preguntaba sobre todo por eso, porque parece que los límites son cada vez más borrosos, ¿no? Entre lo que es la realidad y toda la literatura, ¿no? de imaginación. Sí que es verdad que, claro, tu literatura ha jugado bastante con la beta esta prospectiva, aunque mayoritariamente se pueda escribir a lo fantástico. Repasando así tus libros, percibía que hay una tendencia también a la parte especulativa, prospectiva. Pensaba en los últimos relatos del libro de Mecánica y Alquimia, pensaba ahora que has mencionado la tecnología en el relato Colapso, ¿no? Y creo que esta última publicación, La Transmigración, podría encuadrarse también en esta literatura apocalíptica, ¿no? Porque realmente, y ahora si quieres lo puedes comentar un poco más, lo que nos planteas pues es el colapso, ¿no? de la civilización, con una situación extrema que va a afectar pues al intercambio, digamos, aleatorio, ¿no? Inexplicable de cuerpos. Pero mientras leía esta obra, claro, me daba cuenta que la parte tecnológica no está, por lo menos en un primer plano,
Y la verdad que me quedé muy sorprendida porque dije, bueno, estaba leyendo los primeros capítulos y decía, bueno, lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a conseguir superarse, porque si algo caracteriza la obra de Muñoz Rengel es que intenta transitar siempre nuevos caminos, ¿no? en cada una de sus publicaciones, pero al mismo tiempo veía ciertos lazos de unión con publicaciones previas, sobre todo pues, con El sueño del otro, y también con ciertos relatos, ¿no? de tus libros de cuentos, donde estaba pues, esa dualidad, digamos, entre la mente y el cuerpo, a veces combinada con lo onírico, con el doble. Y sí que me gustaría que nos contases un poco pues, cómo fue la génesis, ¿no? de este libro, porque sigue estando ahí esa temática de la otredad, ¿no? que nos lleva a la problemática de la identidad, pero como digo, se puede percibir muy bien que intentas como dar un paso más, ¿no? en todas esas vías creativas que ya habías transitado. Bueno, sí, me alegro de que lo hayas visto así porque era mi intento, aunque de vez en cuando me pueda permitir a lo mejor una obra, una novela de más asueto, de más entretenimiento, en el fondo siempre estoy pensando en algo que pueda aportar sobre lo que ya he dicho, ¿no? Porque si al final solo pudiera repetirme, pues tampoco tendría mucho sentido y además me aburriría. Entonces siempre intento buscar nuevas ideas e intento ponerme a mí mismo imponerme ese reto. Y aquí hay muchos retos formales y hay muchos intentos desde la propia trama, pero también desde la forma de avanzar, ¿no? Efectivamente, yo, claro, como lector, siempre he estado interesado en la ciencia ficción y en todos los géneros que estamos nombrando, ¿no? Y luego, en mi propia producción, eso ha ido asomando, como no podía ser de otra forma. Lo que pasa es que además con el añadido de que a mí siempre me ha gustado fundir un poco, fusionar un poco esos géneros y probar cosas nuevas, ¿no? Yo creo que todavía no me he llegado a centrar del todo en la ciencia ficción, pero acabará pasando. Pero sí ha salido, como tú dices, en relatos, ha salido en microrelatos y ha salido en algunas historias más largas. En este caso, en el de la última novela de la transmigración, lo que ocurre es que, como ya ha anunciado Ana, a partir de una premisa de partida, que es la única premisa fantástica en todo el libro, lo que pasa es que es muy radical y con un tratamiento realista, diría que casi hiperrealista, de personajes y de situaciones durante el resto del libro, a partir de esa premisa vamos a empezar a colapsar. Ya hemos visto, hablamos antes de la pandemia, ya hemos visto bueno, hemos tenido un apagón nacional hace muy poco, con muy pocas horas y días se va todo muy rápido al traste, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que yo parto de una hipótesis fantástica pero aparentemente sencilla, que es que los personajes empiezan a cambiar de cuerpo, al principio pues todo queda en los protagonistas a los que yo voy siguiendo, porque es una obra coral. Pero en el momento en el que ya no solo afecta a estos cuantos protagonistas, sino que vemos que está ocurriendo a nivel mundial, y además no es que yo intercambie mi cuerpo con una sola persona, sino que yo voy a ese cuerpo y esa mente va a un cuerpo diferente, y además no importa ni la edad, ni el género, ni la distancia. Por lo tanto, todo eso hace que empiece a irse de las manos la civilización. Y claro, por un lado quería hablar de esto que decíamos, ¿no? de cómo estamos preparados, al menos mentalmente, ¿no? para este colapso que amenaza por tantos lados, y por otro lado conservar mis temas, porque como bien dices, y aquí contesto tu pregunta, esta novela entronca mucho, quizá con la que más, con El sueño del otro, que era una novela más de 10 años ya publicada, pero que tenía también una premisa fantástica. Lo que pasa es que solo implicaba a dos personas. Había un protagonista que durante las noches soñaba con absoluto realismo y detalle que era otro hombre. Y cuando estaba en el sueño del otro hombre, este hombre soñaba con absoluto detalle que era el primero. Entonces te pasas la novela, te pasas la novela sin saber muy bien cuál de los dos está soñando a cuál, y además cada uno tiene sus argumentos y los dos son iguales de sólidos, ¿no? Los dos grupos de argumentos. En ese mismo proceso de escritura se me ocurre esta idea, ¿no? Porque ahí simplemente son como dos caras del mismo mundo y solo afecta a estas dos personas. Y yo
quería hablar con esa hipótesis, quería hablar de la identidad. Y quería hablar un poco del doble también, pero me preocupaba mucho el problema de la identidad dentro del tópico del doble. Y lo que pensé fue, ¿y qué pasa si se cambiara de edad de cuerpo y de vida, con conciencia de que ese no es tu cuerpo, pero además lo lleváramos a términos mundiales, ¿no? Y me di cuenta de que también me interesaba ese contraste entre hipótesis fantástica y tratamiento realista, y pensé que iban a salir dos novelas muy parecidas. Y como no quiero repetirme, dejé que pasara el tiempo y seguí escribiendo otras cosas y publicando otros libros. Y ahora pues ya sentí que había llegado el momento, y gracias a esa espera pues ya no se parecen tanto, ¿no? Porque claro, entre otras cosas uno cambia, ¿no? Y mi relación con el cuerpo no es la misma que entonces, porque vas cumpliendo años, he sido padre, yo creo que los miedos de la paternidad están también bastante presentes en el libro, y hay muchas cosas que, bueno, que probablemente habrían sido muy diferentes, porque al estar toda la novela hablando de todas las posibilidades que hay de encarnación en cuerpos que son distintos al que tú tenías, también hablas mucho de esa dependencia del cuerpo, hablas de la enfermedad, hablas del paso del tiempo en el cuerpo, ¿no? La edad, y hablas de un montón de cosas distintas, ¿no? Porque aquí va a haber personajes que vayan a mejor o que vayan a peor según el cuerpo que les toque, ¿no? Y creo que todo ese abanico es más rico ahora. Sí, no, yo desde luego veía esos vínculos, ¿no? con el sueño del otro, pero también tengo que decir, y si me equivoco pues me corriges por supuesto, que yo noto que es la obra en la que más se fusionan, diría, pues como tus tres personalidades, en el sentido de que veo muy bien, claro, Juan Jacinto no lo he mencionado, pero ha estudiado filosofía, ¿no? Y veo ese pozo, ¿no? de formación en filosofía pura, también veo la beta creativa, ¿no? del creador de ficciones, pero intuyo esa otra parte también de profesor, ¿no? de escritura, y eso lo intuyo sobre todo en la técnica. Y quiero recalcar también lo que es la estructura, ¿no? Que nos centremos un poco en la estructura, porque si ya me parecía ambiciosa, pues por ejemplo la estructura del sueño del otro y del gran imaginador, que eso también fue un proyecto, ¿no? desbordante, pues aquí veo que el reto, digamos, técnico se ha superado con creces, ¿no? Porque tú hablabas antes de ese concepto de novela coral, que es el perspectivismo. Si alguien no ha leído la obra, pues bueno, podemos comentarlo también brevemente, que es que cada capítulo, ¿no? está centrado en un personaje que nos habla desde un determinado lugar, desde sus circunstancias, ¿no? vitales. Y bueno, me imagino que esto a nivel de dificultad técnica ha sido también, ¿no? Sí, tenía bastante dificultad porque, claro, por un lado tenía la estructura coral que dices, por otro lado tenía el problema de que mis personajes cambiaban de cuerpo y por lo tanto no es tan fácil identificarlos desde el narrador en tercera, porque tú estás enfocando, pues, digo yo, una señora mayor, pero no es una señora mayor, es tu protagonista de antes que tenía otra edad y entonces, claro, el lector en muchos momentos se puede despistar pese a que ya lo sepa, aunque lo sepa, porque estás reforzando eso con un cuerpo que has barajado y no paras de presentarle a los personajes barajados, ¿no? Y al mismo tiempo mi narrador trato de que sea muy poco interventor, es decir, casi no te dice los nombres hasta que no se han dicho antes, ¿no? Hasta que no han dicho ellos, no te va aclarando, ahora estamos con este, ahora estamos con el otro, sino que intento que se mantenga en un plano de cámara casi en muchos momentos, ¿no? Entonces, claro, con un narrador limitado que sea más invisible cuando estamos en las escenas y con personajes así de barajados, pues era muy complicado más la estructura coral. Entonces, cuando me di cuenta de toda esta dificultad, me dije, pues solo puedo solucionarlo de una manera que es creando voces bastante diferentes, creando miradas diferentes. Es decir, cuando me refiero a la voz, estamos con un narrador en tercera que se va a pegar al personaje y que se va a mimetizar lo suficiente con él como para transmitir una mirada del mundo, una forma de ver el mundo. Si está muy cerca, a lo mejor incluso una forma de hablar, ¿no? Pero insisto que no es en primera, por lo tanto no habla del todo como el personaje, pero muchas veces sí se va a pegar lo suficiente como para que estemos escuchando el rum mental del personaje en un estilo indirecto y entonces, bueno, pues yo necesitaba personajes que fueran distintos entre sí, pero también conocerlos muy bien para, con poco,
el lector pudiera identificar sus conflictos un poco a través de sus recuerdos, a través de lo que piensa, a través de su agresividad o de su forma ingenua de mirar. Ese tipo de recursos, las edades también, me ayudaban a que el lector no tardara demasiado en situarse en cada comienzo de capítulo. Y claro, tenía una dificultad técnica a la que yo le añadí de otras, como los diálogos que están sin ningún tipo de guión y todo lo demás. Y sí, era parte del reto, bueno, ya he probado muchas cosas en el gran imaginador, como sabes tú perfectamente, yo estuve 14 años y era una especie de catedral para mí aquello, pero esta vez me planteé, bueno, allí era todo un homenaje a la ficción, era todo imaginación, me daba igual que se desbordara. Y aquí a la vez quería hacer un ejercicio de contención y de alguna manera también demostrarme a mí mismo qué era capaz de hacer y qué no. Y como bien has dicho, ha tenido que ver también mucho los años, no ya solo escribiendo, que llevo ya más de 30 años escribiendo, sino los casi 20 que llevo enseñando escritura creativa, porque al final te pasas todas las tardes hablando con autores de cómo están hechos los textos, de las mimbres, de la esencia de la narrativa. Y entonces, claro, acabas entendiendo muchas cosas que antes a lo mejor hacías de una manera más intuitiva y luego las acabas entendiendo. Y por si alguien se lo pregunta, incluso un debate habitual dentro de las clases con los grupos más avanzados, que llevan conmigo más de 10 años, que todos han escrito o publicado más de 2 libros, un debate habitual es cómo tenemos que manejar el conocimiento de la técnica para seguir dando rienda suelta a la imaginación y seguir teniendo libertad creativa, porque claro, efectivamente un problema podría ser que hay gente que empieza a hacer mejor las cosas y le nacen más muertas, le nacen con menos espíritu, ¿no? Entonces, claro, es que parte de esto también es conocerse a uno mismo, saber desbloquear, intentar fluir con libertad y tener más conciencia de lo que haces sin acabar dirigiendo la creatividad, o sea, dándole la máxima libertad. Bueno, todos sabemos lo que ocurre, ¿no? Que hay cosas que cuando tratamos de volcarlas, si son muy personales, si es una voz que tú tienes ahí dentro que es tuya, hay cosas que dices, uy, me da vergüenza, hay bloqueos mentales de todo tipo y a veces simplemente es el miedo a que esto es muy difícil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, o gente que empieza a publicar y se bloquea porque ya sabe que va a tener lectores. Hay muchas formas de autosabotearnos. Entonces, claro, parte de esto es también saber mantener, por un lado, el crecimiento técnico o la conciencia técnica y, por otro lado, esta libertad. Es que no quería dejar de mencionar esa configuración, ¿no?, estética, que yo creo que en tu caso pues eso está muy meditada y sirve también para enriquecer lo que es la plasmación, ¿no?, de los propios argumentos. Y hablabas antes de ese narrador, ¿no?, en tercera persona, ese narrador más neutro, pero sí que es verdad que me ha resultado muy curioso que ese narrador, cuando construye el relato de un solo personaje, que es el personaje de la mujer, habla en segunda persona, ¿no? Es el único caso donde hay un cambio, diríamos, ¿no?, de focalización diegética, y entonces también me llamó la atención que, claro, el personaje de la mujer no aparecía, ¿no?, en tus anteriores obras, y eso también nos lleva a los lectores, ¿no?, a lo que también mencionabas antes, que es a pensar en lo que es la experiencia de la maternidad / paternidad y, digamos, los temores, ¿no?, que puede conllevar esa experiencia, que se acrecientan más en esta situación límite, ¿no?, que planteas en la obra. Entonces, no sé, me gustaría preguntarte, pues eso, ¿por qué elegiste esta perspectiva de la mujer asociada al narrador en segunda persona? Claro, es que en realidad hay varios personajes en el libro, varios protagonistas, personajes hay muchos, varios protagonistas con los que está el narrador. Y hay dos que sobresalen por encima de los demás protagonistas, que son el doctor, el médico, el doctor Garrigues y esta mujer, Andrea, que de alguna forma hace un binomio, ¿no?, que funciona. Pero yo sí quería que ella fuera más la protagonista que todos los otros, y entonces la manera que se me ocurrió fue esta, ¿no? Está hablando todo el rato en tercera persona, pero a ella la elige, tiene favoritismo, ¿no? A ella la elige y le está hablando a ella. Entonces tú como lector, o esa era mi intención, deberías notar que ese personaje es especial por encima de los otros. ¿Y por qué a ella? Bueno, pues por lo que tú estás intuyendo, porque ella ha sido madre, tiene
una serie de problemas que viene arrastrando desde entonces, a partir de una mala relación con el padre del niño, y yo tenía mucho interés en contar desde esa óptica. Fíjate que tú has dicho que no aparece antes algo así en mis obras anteriores, y es verdad, pero hay una obra inédita que está entre esta y las anteriores, que no ha sido publicada, entre otras cosas porque es de terror y a la editora le daba miedo, hasta el punto de que decía que no, que yo lo quería soltar, que quería borrarlo de su mente. Y entonces ahora mismo esa novela sigue inédita, y en mi agencia literaria, que es Carmen Barcels, tiene un lector al que yo le tengo mucho aprecio y que ha sido hasta ahora el lector de Vargas Llosa, siempre el primer lector, y es un tipo que trabaja increíblemente bien. Cuando se la leyó, la inédita, me dijo, ¿esto cuándo lo escribiste? Y yo ni lo había pensado, y lo escribí durante el embarazo de mi mujer. Es decir, había ahí un montón de miedos míos que tenían que ver con esta maternidad, mi paternidad y con todo esto. Y la protagonista es mujer. Entonces, yo ni me había dado cuenta, pero efectivamente ahí estaba mi subconsciente por todos lados, ¿no? Y ahora de una forma natural ha vuelto a aparecer aquí. Yo creo que bueno, hay muchos cambios también en el mundo a nivel de sociedad, estamos cambiando mucho. La literatura de hoy también ha cambiado mucho en ese sentido, y estoy hablando de que hoy, por suerte, escriben mucho más las autoras y mucho más voz que antes, y yo me considero mucho más lector de esta literatura que antes, pero a nivel personal, el tener una hija niña, que es mi hija, es Valentina, y también de alguna manera me ha hecho pensar mucho en ser mujer en este mundo, pues ha hecho que intente de cambiar el enfoque. Y estábamos en una novela de cambio de cuerpos y me parecía que era donde pegaba hacerlo. De hecho, donde se aprecia una mayor reflexión acerca de la corporalidad, ¿no? De nuestra vinculación con el cuerpo, yo creo que sería también en el cuerpo de la mujer, ¿no? En los ancianos, que también te centras mucho. Y me ha llamado también la atención el tratamiento que le das al mundo infantil, ¿no? Porque en una sociedad que se ve también, pues eso, abocada a esta situación que nadie entiende, pues los niños al final resultan ser uno de los sectores, ¿no?, más vulnerables, y eso creo que lo refleja también muy bien la obra. Y eso es parte de mi miedo, ¿no? De mi miedo actual, que decía, en mi vida, ¿no? Y claro, hay cosas de la novela que yo tenía súper claras desde el principio y sabía dónde quería llegar y cómo quería llegar, pero hay otras que van surgiendo, ¿no? Entonces, claro, cuando ya estaba todo el problema que se estaba dando, todo este fenómeno que se estaba dando en este mundo, cuando ya estaba avanzado, me di cuenta de eso, justo lo que acabas de decir. Vale, ¿y qué pasa con los niños? ¿Qué hacemos con los niños, no? Si pensad por un momento, porque a lo mejor no todo el mundo se ha situado, al ser un tratamiento realista de este problema, lo primero que ocurre si yo cambio de cuerpo es que yo me he quedado fuera de mi casa, me he quedado alejado de mi entorno, no tengo cómo volver, si volviera no me van a reconocer, y en un mundo así de peligroso no me van a dejar entrar, y probablemente tenga encima unas llaves que abren una casa, pero yo no sé qué casa es, ni tampoco sé qué voy a hacer allí más allá de dormir bajo techo, ¿no? Es decir, has sido sacado de todas tus circunstancias, no solo de tu cuerpo, has sido sacado del entorno de todos tus seres queridos, pero también de tu rutina y de todo lo que nos ata a la vida, porque la vida nos ata con cosas muy pequeñas a veces. Tú te levantas por la mañana y sabes dónde te tienes que ir a lavar los dientes, sabes dónde están las cosas de tu casa y cuáles son las siguientes obligaciones, y te atas a ese hilo de vida para seguir adelante, ¿no? Bueno, pues cuando te sacan de ahí, ¿qué hacemos? Bien, pero ¿y qué ocurre con los niños? El niño pequeño se ve totalmente fuera de lugar. Da igual que esté en un cuerpo de adulto y que sea más fuerte, porque no tiene luces, no tiene capacidad de defenderse. Todos sabemos que un niño, claro, yo lo tengo muy reciente, ¿no? Pero todos sabemos que un niño de 4 años, de 5 años, ante cualquier dificultad se va a poner a llorar, no va a saber gestionar sus emociones, no va a saber resolver el problema, no es capaz de hablar con alguien porque le da vergüenza y no sabe explicarse. Entonces, claro, está absolutamente vendido, ¿no? Aparte también está el problema de qué va a pasar con los cuerpos de los niños o qué va a pasar con las personas que acaban en cuerpo de niños, que también están en desventaja, pero me preocupaba más las mentes, ¿no? Y no sé si en esta novela pues querías también incidir en esa vinculación, ¿no?, que tenemos con lo corporal, ¿no? Siempre se ha hablado de esa distinción mente y cuerpo, pero aquí es que pones todo el foco, ¿no?, hacia lo corporal, hacia el cuerpo que pesa, hacia el cuerpo enfermo. Claro, porque fíjate que hablamos antes de la identidad,
y a mí siempre me ha apasionado como tema filosófico y literario y claro, a lo largo de la historia de la filosofía se ha hablado mucho de la mente, muchísimo, del yo, de la conciencia, de la mente, de los límites de ese concepto, etcétera, etcétera, de la inmortalidad del alma, si se quiere, de muchas otras cosas. Y se ha hablado de la vinculación de la mente con el cuerpo. Pero yo quería ir sobre todo por ahí, porque hasta hace muy poco no se tomaba demasiado en serio el cuerpo. O sea, todas nuestras teorías en el fondo son bastante platónicas y el cuerpo es un lastre, ¿no? Y si llegamos hasta ya la edad moderna con Descartes, se limita a unir la mente y el cuerpo mediante la glándula pineal y va que chuta. Y dice, no, aquí hay una glándula que une las dos cosas y ya está. Pero luego si nos vamos a todas las teorías religiosas, normalmente o prescinden del cuerpo o luego te encarnarás en un futuro en los cuerpos gloriosos que llaman, que son cuerpos ya que no son perecederos y son perfectos, ¿no? Pero no son nuestros cuerpos reales. Entonces, a mí me interesaba hablar de hasta qué punto sí somos nuestros cuerpos, porque tenemos la idea muchas veces de que somos solo nuestra mente y que si cambiamos de cuerpo no pasa nada y que ojalá nuestro cuerpo durara más. Pero es que también somos nuestro cuerpo. O sea, también somos nuestras digestiones pesadas, nuestras intolerancias, también somos... dicen ahora que el segundo cerebro es el intestino, ¿no? Hay un montón de redes neuronales también ahí mandando señales, pero entonces se produce la propia química del cerebro, ¿no? También somos eso, también somos nuestros años. Vamos pensando distinto según la edad, no necesariamente para bien, porque a veces a lo mejor hay planteamientos de gente de más edad que teniendo la mente lúcida y a lo mejor mucha más experiencia y siendo gente muy culta, también se están dejando de influir por el cansancio, por la dificultad. O sea, si ellos se volvieran a sentir con 30 años, hay cosas que a lo mejor volverían a no decir y a decir, ¿no? Es decir, somos cuerpo en muchos sentidos. Y yo tengo buen o mal humor en función de mi cuerpo y todo esto. Y yo quería hablar de eso, ¿no? Fíjate que paradójicamente en una novela donde estás dejando atrás tu cuerpo, pero es que, claro, los personajes cambian inmediatamente, porque además era Ortega y Gasset el que decía que uno es su yo y sus circunstancias, ¿no? Pero claro, las circunstancias van unidas al cuerpo, están absolutamente cosidas a ese cuerpo. Cuando tú dejas atrás el cuerpo y quedan todas las circunstancias, incluido cuando se da el proceso de la muerte, ¿no? Ahí se queda todo, ¿no? Entonces, bueno, pues quería hablar de todo esto, quería aparte de un hecho imposible, porque científicamente es imposible que tú saltes a otro cuerpo porque tu red neuronal eres tú y está en un cerebro que se ha quedado en otro cuerpo. Pero sí creía que con esta metáfora podía hablar de muchas cosas, del cuerpo, de la identidad y de cosas más actuales como la identidad fragmentada y todas estas cosas que hoy estamos ya viviendo, de hecho. Es que, claro, hay muchas cuestiones de fondo, ¿no? Digamos, no es que sea una novela filosófica, pero que nadie espere encontrar aquí un tratado, ¿no?, de filosofía, porque a veces pensamos, bueno, el propio título, la transmigración, ya nos lleva a pensar en toda, ¿no?, la teoría pitagórica de la transmigración, ¿no?, de las almas. Pero sí que es muy interesante que en tu literatura todas estas cuestiones más trascendentales, más metafísicas, siempre están como en un segundo nivel, ¿no? El lector se va haciendo todas estas preguntas, también es que hay multitud de subtemas, ¿no?, que pasas los capítulos y a la mente te viene, pues, por ejemplo, la relación, ¿no?, o las redes de dominación que se van tejiendo entre los humanos y el mundo animal, que también está ahí, los prejuicios en torno a las cuestiones de género, ¿no?, el abuso infantil, es que hay muchísimos temas. Entonces, no sé cómo trabajas, ¿no?, para que todo este pozo de indagación filosófica esté siempre a un segundo nivel. Porque cuando yo acabo la carrera de filosofía y el posgrado y luego el curso de doctorado y todo esto, y decido abandonarlo en parte, porque ha sido conmigo, o sea, además ejerzo de profesor 4 años más, pero decido ya dedicarme a la literatura, que era lo que llevaba haciendo también desde que empecé la carrera. Cuando decido dedicarme a la literatura es, fíjate, por una cosa que entendí, estamos sentados en un aula y que luego de alguna manera me ha marcado a la hora de escribir. Y es que me di cuenta de que con la teoría pura
decir, con los tratados más sesudos, etcétera, etcétera, llegabas a muy poca gente, a gente muy especializada y cambiaban muy poco en el mundo. Y pensé que con la literatura como herramienta, como vehículo, era más fácil llegar a más gente. Y llegar a más gente de una forma más fácil, más suave. Y al mismo tiempo dejar huella. Dejar tanta o más huella como con la filosofía, ¿no? Entonces ese fue mi reto, ¿no? Y por eso siempre he pensado que lo importante es que pueda haber una trama para que el lector esté cómodo y que la siga y que se enganche. Y aquí yo creo que mucha gente se podría leer esta historia, bueno, de hecho, lo que más me dice la gente es que se la ha leído en 2 sentadas y se la pueden leer a toda velocidad porque hay una trama que engancha y están pasando cosas en todo momento. Y ese es el objetivo que me ha guiado, y he puesto toda la técnica al servicio de ese objetivo. Es decir, cómo hacer para que la historia funcione y fluya y por debajo estén las preguntas más filosóficas, quizá no las respuestas, pero sí al menos las principales preguntas. Entonces, bueno, por ahí me muevo y hay unas cuantas grandes preguntas y luego hay otras muchas pequeñitas que van saliendo, como las que tú dices del mundo animal, etcétera, etcétera, pero porque en realidad con esta idea es que me daba juego para todo eso, porque claro, los animales también son cuerpos y nosotros hemos usado sus cuerpos, igual que el hombre ha usado el cuerpo de la mujer muchísimas veces, ¿no? A nivel de sociedad se ha explotado el cuerpo de la mujer muchas veces y a nivel de sociedad todos, o la mayoría, tenemos todavía el frigorífico cargado de cadáveres y ya no solo eso, sino que hay mucho sufrimiento animal detrás y me parecía que todos esos temas pegaban mucho con esto y podían ir encajando dentro de por dónde van las escenas y por dónde va fluyendo la acción de los distintos personajes. Y nos que me interesa mucho, pues bueno, el tratamiento, es que le llamaste antes hiperrealista, ¿no? De los personajes, de los espacios, porque no solamente hay un espacio, ¿no? Nos llevas de España a Londres, a México, a Japón, y luego esos niveles de lectura. Es decir, es como que la obra se puede leer perfectamente como una novela que engancha gracias a eso, pero si el lector quiere, pues puede hacerse todas esas preguntas para las que tú mismo has dicho que puede que no haya respuestas, ¿no? Pero sí que esa parte de reflexión yo creo que siempre está en tus obras y más en esta novela. Y también quería que hablásemos un poco pues, sobre el concepto del mal, que aparece aquí mucho, sobre todo empiezas el primer capítulo, que yo siempre le concedo importancia a cómo empiezan, ¿no? tus libros. El primer capítulo está centrado en un personaje que es un pederasta, ¿no? Luego se va ampliando ese catálogo de personajes, podríamos hablar que hay 4 o 5 personajes así principales, y cada uno pues, va a tener un comportamiento diferente, una reacción diferente, ¿no? Ese intercambio de cuerpos, pero en medio de todas esas posibilidades que nos planteas, vemos que está ahí la plasmación del mal, con episodios también de violencia, de abuso, aunque dejas también cierto resquicio, ¿no? a la esperanza. Entonces, te quería preguntar si querías pues, incidir un poco en este concepto del mal como elemento que nos puede definir, que define también a la sociedad actual, y contraponerlo a esa otra vía de bondad, de esperanza que se percibe en algunos personajes. Claro, es que yo creo que, volviendo al debate actual de qué nos puede pasar en el futuro, yo creo que en cualquier situación de crisis y viendo cómo van las cosas, una crisis sería una enorme oportunidad para el mal, y el mal está con nosotros. O sea, es decir, hay gente mala y lo vemos todos los días, gente que se lucra, gente que abusa, gente a la que le da igual miles y millones de muertes, da igual. Entonces, claro, por eso ese primer personaje que aparece es justo este que tiene estas tendencias pedófilas y que es un personaje que cae mal desde el principio, porque quería que hubiera una representación ahí de esto. Luego, de fondo, se ven muchas más cosas terribles, porque en un mundo sin ley, en el caos, pues eso imperaría, ¿no? Se ven muchas más cosas, pero claro, no me daba tiempo a verlas todas en un primer plano. Entonces, por eso sí me quise asegurar un personaje que encarnara esto. Lo que ocurre es que al mismo tiempo, claro, si todo fuese malo, qué tipo de mensaje estoy mandando, y por otro lado, tampoco quería dejar al lector demasiado deprimido. Entonces hubo momentos en los que yo me daba cuenta de que, claro, todo no podía ser malo,
porque la novela en sí puede ser claustrofóbica, al intentar ser realista, debe ser en muchos momentos angustiado por la situación del personaje que sea, y claro, con ese ambiente desolador y con todo negativo, y esto también de quitar a la gente sus hijos y todo lo demás, claro, yo mismo me sentía mal. Entonces hice un esfuerzo en serio de plantearme qué tenemos de bueno. Y por ahí va este equilibrio que tú dices, ¿no? Intentaba buscar el equilibrio en que, pese a todo lo malo que hay en el mundo, sigue habiendo cosas buenas. O sea, el género humano todavía podemos decir que tiene cosas buenas. Entre otras cosas, aquí hay personas que a nivel individual, pese a que lo han perdido todo, pese a que quizá no hay ni siquiera esperanza en futuro, ellos no saben lo que va a ocurrir, ayudan. Simplemente ayudan, ¿no? Empatizan con los otros y intentan colaborar. Y de repente, en este decurso, porque fíjate que yo decía, no hay respuestas. Bueno, no hay respuestas porque no es el papel de la literatura, quizás sea el de la filosofía intentar dar respuestas, pero el papel de la literatura no. Sin embargo, sí que hay muchas preguntas, y hay preguntas cada vez más pegadas a algo un poquito más acertado. Quiero decir que, siendo todavía preguntas, son mejores preguntas. Y yo mismo, en el camino, iba descubriendo cosas, porque de repente comprendí que lo que yo estaba diciendo, sin yo todavía haberme dado cuenta hasta ese momento, es que esta identidad sobre la que estaba yo todo el rato pivotando también está en los otros. Porque también se ha insistido mucho en Occidente en crear una idea de la identidad pues, unitaria, individual, yo, sin salir a los demás. Y yo quería salir al cuerpo, pero también me daba cuenta de que la empatía es la mejor manera de ser yo en los otros. O sea, las neuronas espejo, el querer ayudar, el querer colaborar, eso es tejer red con los demás, es hacer puentes con los demás. Ahí de repente ya no solo soy yo, ya somos un poco más mente colmena. No somos una mente colmena como algunas especies, pero sí que en cierta medida lo somos en el momento que todo esto que hemos creado lo hemos creado colaborando. Y en el momento en el que hay personajes que, sabiendo que lo han perdido todo y que no tienen nada que ganar, colaboran y ayudan, ahí estamos dando un salto cualitativo. O sea, no es solo un gesto, ahí hay un salto cualitativo en cuanto a lo que somos, ¿no? Y trasciendo mi yo para darle al otro, y para estar con el otro y para entender al otro. Y ahí me fundo un poco con el otro y el otro conmigo. Y puede parecer que eso, no sé, porque a lo mejor a alguien esto le suena demasiado espiritual o tal, pero por centrarlo, ¿por qué si no necesitamos también todos nosotros a los demás? O sea, las personas que están un tiempo encerradas, sin contacto con los demás, acaban perdiendo la cabeza. ¿Por qué yo necesito una red social? ¿Por qué necesito ver a gente? Porque también soy yo con la gente, porque también soy esa gente, y también soy cómo esa gente me ve, y cómo yo los veo a ellos, y cómo interaccionamos, y cómo tejemos una red que es la vida. Entonces, bueno, pues eso está sin decir, claro, está siempre entre líneas, ¿no? Que es un poco la forma que yo tenía de transmitirlo, no está en la línea, está en la entrelínea. Y aparte de esa beta de empatía, también podríamos hablar un poco del humor, ¿no? Porque yo creo que el humor es uno de tus recursos también predilectos. Hemos visto el humor quizás más marcado en otras publicaciones, pero aquí, claro, da la sensación de que la ambientación pues, puede resultar asfixiante. Tú hablabas antes de angustia, ¿no? De desasosiego. Sobre todo hay un capítulo que está centrado en una madre, que creo que es anónima, que no se da el nombre de la madre en ningún momento, que se queda sola con sus hijos, ¿no? Y de repente va viendo que en el cuerpo de sus propios hijos, entre ellos un bebé, pues ya empiezan a habitar otras conciencias, ¿no? Y ese capítulo me parece terrorífico, ¿no? Eso sí que me parece el más angustiante de toda la novela, pero lo vas combinando con otros capítulos, ¿no? Centrados sobre todo en el personaje de Marta, que es una chica joven, que yo creo que ahí se puede ver también pues, ese juego que te gusta mucho de trabajar el humor, ¿no? Sí, bueno, en algunas novelas lo he puesto en el foco, el humor, me refiero en concreto al asesino hipocondriaco,
En el Gran Imaginador hay un poco de todo, también hay humor, sin problemas. En La capacidad de amar del señor Königsberg, que es justo la anterior, hay mucho humor. Y en otras, pues me pongo más serio. Pero en esta es verdad que hubo un momento, que fue exactamente el mismo momento al que me refería antes, en el que noté que era demasiado. Y entonces, por un lado, a nivel de mensaje, me fui planteando estas cosas que decía justo antes, la colaboración, la esperanza y todo lo demás, y dejar ahí ese rayo de luz. Pero a nivel de capítulos y de narrativa inmediata, quise dar esa luz de otra forma y fue mediante el humor. Claro, no es lo mismo cómo combino el humor en, no sé, en cualquiera de las novelas que acabo de citar, no me voy a repetir, que en esta, porque aquí con este tratamiento serio y realista no podía empezar de repente a desparramarme, ¿no? Entonces lo que hice fue justo lo que acabas de decir. Uno de los personajes que introduzco tiene esa función, realmente es su principal función, que es esta chica que es una influencer, que además es una influencer que se apoya mucho en su cuerpo, en que es atractiva, que es joven y bueno, pues ya sabemos cómo funcionan las redes, ¿no? Entonces, esta chica que además pues, todavía está planteándose muchas cosas a un nivel muy ingenuo y por el que muchos hemos pasado en un determinado momento de la vida, pues va también a sufrir una transmigración como todos los demás y va a perder ese cuerpo que era un poco lo único que en ese momento creía tener. Entonces, claro, con esta chica lo que hago es, a nivel de tono, introduzco bastante el humor por su forma de hablar, por su forma de ver el mundo, pero luego además me permito hacerle algunas trastadillas porque la voy poniendo siempre en situaciones cómicas, ¿no? Que siendo más o menos duras, pero son cómicas, ¿no? Y entonces siempre intento que en esa línea narrativa haya un poco más de oxígeno. Es decir, como en las demás no, pues cuando llegas ahí pues relajamos un poco y trato de que el lector, si no se ría como en alguna otra novela, sí que pueda sonreír, ¿no? Sí, ¿no? Y pienso también en Marta en cuanto al trabajo con el lenguaje, ¿no? Que me parece que aquí también has asumido quizás más riesgos, ¿no? Que en otras novelas, porque hay variedades dialectales, hay un trabajo ahí con expresiones hechas, ¿no? Con mexicanismos, claro, me parece brutal, la verdad. Había veces que me agobiaba porque me tuve que poner no solo en la cabeza de esta chica, sino también en la forma de hablar de la generación Z y además de alguien que de verdad empleara el argot de esas edades, ¿no? Y claro, había momentos que suponían una gran dificultad y luego efectivamente con los personajes mexicanos también, porque yo trataba de que los diálogos sonaran naturales, pero al mismo tiempo que fueran de allí, ¿no? Y porque era la única manera de identificarlos, ya que podía haber alguien que no fuera exactamente de allí porque habían cambiado ya de cuerpos. Entonces, claro, un poco la sensación en la novela es que hay cambios a cuerpos más cercanos con más frecuencia, pero también puedes salpicar más lejos y que de repente hay algunos que vayan a muchos kilómetros, ¿no? Entonces, claro, ahí pues estábamos con una mayoría de mexicanos y ahí pues tuve también bastantes dificultades y me dio mucho más trabajo, claro. Me imagino.